moderna a la edad contemporánea. Y este hecho está configurado por la doble revolución, ¿sí? Francesa y revolución política y la revolución industrial, que es un proceso tecnológico, ¿sí? Bien. Obviamente, no hay práctica sin teoría ni teoría sin práctica. Lo que se ve en estas revoluciones, hubo todo un movimiento de pensamiento, ¿no? De intelectuales que fueron configurando las ideologías, ¿sí? Las ideologías y el accionar de este tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. A este proceso se le llama desde la Ilustración o el siglo de las luces hasta la restauración absolutista, ¿no? Vamos a ver grandes personajes en esta época, grandes, grandes personajes. Veamos, a ver, empecemos. Primera diapositiva. La Ilustración, un movimiento intelectual, filosófico y científico que aparece en Francia. ¿Por qué en Francia? Porque Francia era pues, la primera economía de Europa en ese momento. Además de que era el país donde el absolutismo era más fuerte, era más fuerte. Por ende, efecto resorte. ¡Wow! Más presión había, donde más se liberan las ideas, ¿sí? Y se le llama ilustración, o también siglo de las luces, para diferenciarlo como de una época oscura, porque en esta época es donde se empieza a trabajar con la ciencia en sentido moderno, ¿no? A partir de la observación. En la clase pasada se habló, ¿no? La revolución científica, de Sócrates, eh, Leibniz, Newton, esto se me ha ido el nombre de este que descubrió la curva elíptica de la órbita a través de la experimentación, este científico checo, ya voy a recordarme, ya. Está hecho Brahe, está hecho Brahe. Y Kepler, Johannes Kepler, bien. Entonces, ellos partieron de qué? De la observación y la experimentación. Así nace la ciencia moderna, ¿sí? Así nace la ciencia moderna. Este movimiento se expandió por toda Europa y llegó a América, donde también daría impulso a lo que se conoce pues como la independencia de las 13 colonias, hoy Estados Unidos, ¿sí? Proviene el pensamiento crítico, cuestionar, se cuestionaba todo. Ahí aparecen los cuestionamientos de la figura de Jesús histórico, Homero, los grandes personajes de la historia antigua, que no había mucha evidencia de su existencia. Bien. ¿Qué buscaban? El conocimiento en base de la razón, para buscar el progreso de la humanidad. Y se entendía por progreso la mejora de la humanidad, la mejora de la humanidad. En esa época, el progreso eh, se entendía como el avance, como una mejora.
Eso es lo que movía a la sociedad. Progreso podemos entenderlo como hoy lo que se conoce como desarrollo. Bien. El desarrollo es una palabra ya más del siglo XX. Más del siglo XX se entiende el desarrollo. ¿Sí? Más del siglo XX se entiende el concepto de desarrollo. En esa época la palabra clave era progreso. Progreso. Bien. Antecedentes, la Revolución Gloriosa en Inglaterra, ¿sí? La Revolución Gloriosa en Inglaterra, donde se establece, ¿no? Que no puede haber un gobierno absoluto, ¿sí? No puede haber un gobierno absoluto. Ahí surge la figura de John Locke, ¿no? Padre del liberalismo moderno, ¿sí? Padre del liberalismo moderno. Locke, liberalismo, libertad, ¿no? El eje es la libertad, ¿bien? Y Locke plantea el concepto de los derechos naturales. Estos son inalienables. ¿Qué significa que son irrenunciables? ¿Sí? O sea, nadie puede renunciar a ellos. Son propios de la condición humana. La libertad, por ejemplo. Nadie puede ponerse una sábana en cadena y decir, quiero ser esclavo. Véndame, véndame como esclavo. Se comienza a cuestionar la idea de esclavitud. ¿Ya? Porque son derechos inalienables, irrenunciables y que deben ser universales. Claro, hay que entender que en esa época se asociaba lo universal solamente con lo femenino, ¿no? Es decir, que, perdón, con lo masculino. Lo femenino estaba excluido de lo que son los derechos políticos. Todo era pensado para esto, varones. No estaba pensado para todos. Cuando se hablaba de universal, se hablaba solo pensando en varones, ¿ya? No pensando en mujeres. Solo se pensaba en los varones. Los derechos políticos estaban centrados en los varones, ¿ya? ¿Qué más? La propiedad. Aparece la idea de la defensa de la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada como principio universal, sagrado, que no se puede esto expropiar, que no se puede quitar, que es un bien de todos, ¿sí? Es un bien de todos. Y la idea de la felicidad humana, esto lo va a tocar mucho Rousseau. ¿Qué es lo que hace feliz al hombre? ¿No? ¿Qué es lo que hace feliz al hombre? Bien. Estos serían pues los ejes de estas ideas. La vida. La vida es el eje de los derechos. Sin esta no hay nada. Es el derecho más importante.
¿sí? Es el derecho más importante. Sin ese no se dan todos los demás. Es imposible. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Y de ahí vienen todos los demás. Sin la vida no hay nada. Creo que eso lo tienen claro, ¿no? Todos. Esta pintura, recuérdense porque no había fotografía, esta pintura es una pintura donde se busca presentar a todos los filósofos ilustrados, ¿no? Todos los filósofos ilustrados de la época, ¿no? Rousseau, D'Alembert, Diderot. Ya Voltaire está ahí porque no pude la reunión, ¿no? Turgot era economista, y Montesquieu también era un filósofo político, ¿no? También un filósofo político muy, muy importante, muy importante. Digamos que los tres más importantes son Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Digamos que son los tres ejes de la, la ilustración francesa, ¿sí? Son los tres ejes, ¿cómo se llama? Estos tres señores. Justo, ¿qué proponían estos señores? ¿Sí? Primero, división de poderes. En Francia, una monarquía absoluta, pues. Entonces decían, no, no puede ser posible. El poder debe compartirse, ¿sí? Separarse. No puede ser que una sola persona englobe todos los poderes. Bueno, tenía lógica. Opuesto a los privilegios de clase. Por ejemplo, si un noble mataba a un campesino, no tenía pena. Si un campesino mataba a un noble, se le descuartizaba, ¿sí? Las leyes no eran iguales para todos. Bien. Y eso era pues terriblemente injusto, ¿no? Estado laico, sí, separado de la iglesia, ¿sí? Separado de la iglesia. La iglesia no podía influenciar en las decisiones del Estado. Eso hasta el día de hoy. Libre cambio, libre comercio.
Ahí va a surgir Adam Smith. Y la tolerancia religiosa, pues nadie puede ser perseguido por creer en un Dios diferente, ¿sí? Es una pregunta bienvenida. ¿Ah? Es una de las características de los estados modernos, ¿no? La posibilidad de creer en lo que tú quieras creer, ¿no? Puede ser una piedra si quieres. Pues crees tú, el sol, tú quieras. Características, pues, la razón, y hablamos de eso, libre pensamiento y crítica al orden de cosas imperantes, sobre todo al absolutismo. Y recuerden, Francia era el país más absolutista. Por eso, pues, era ahí donde más se cuestionaba el orden establecido. Por eso Francia es el centro de ilustración. El progreso, nuevamente, ¿no? La utilidad de la ciencia para el progreso. Y esto, pues, es la base, el pilar de lo que conocemos como revolución industrial. Política, la monarquía constitucional, un rey, pero regulado, supervisado por el Parlamento, ¿no? Aparece la figura del Parlamento. Era un modelo inglés, era un modelo inglés. O república. El modelo republicano sería el que se impondría en Estados Unidos y ese se heredó a nosotros. Economía, el libre cambio. Cada país debe vender aquello que puede producir más y mejor, ¿sí? Y cuestionaban el proteccionismo del mercantilismo. El mercantilismo, pues, mercados cerrados. Sería Inglaterra quien fomentaría
el libre cambio, ¿no? El libre cambio es una idea estrictamente inglesa. ¿Por qué hoy los gremios? Porque los gremios no permitían el libre empleo, no permitían la libre contratación, ¿sí? Y esta idea era súper revolucionaria. Los impuestos solo deben pagar todos. La nobleza estaba excluida del pago de impuestos. Entonces, eso es, hacía que los pagos estén cargados en pocas personas. Sobre todo los que menos tenían. A los que más tenían no pagaban. Los que menos tenían eran los que pagaban. Ese sistema es insostenible. Es una de las causas de la quiebra del Estado francés, que llevaría a la Revolución Francesa. Escuelas económicas, la fisiocracia, que es Nay, Gurnay, la riqueza estaba en la tierra. Se llama fisiócratas, ¿no? La riqueza estaba en la tierra. Y la escuela clásica de Adam Smith, padre de la economía liberal moderna. La riqueza está en el trabajo libre. Y es el sistema que bien que mal ha llegado a nosotros. Por eso Adam Smith se llama el padre de la economía moderna. El eje es el libre comercio. Su libro cumbre, La riqueza de las naciones. Su libro que hasta ahora es de lectura obligatoria. Representantes. Voltaire. José María Ruet. Voltaire. El irónico era, cuestionaba el antiguo régimen, ¿no? Lo consideraba un obsoleto, esquidérmico. Y él mismo se consideraba un representante del nuevo orden, ¿no? Alguien que no era noble, pero que va a su talento, progresó en la vida. Su principal libro, El Cambio, donde se burla de la religión. ¿Sí? No daño el aire, creo. James Rousseau o Juan Jacobo Rousseau. Su libro, El Contrato Social. Nunca respondí a la pregunta, ¿el hombre es bueno por naturaleza o no? Hobbes, Thomas Hobbes, un siglo antes, había dicho de que el hombre era malo por naturaleza y que el Estado lo controlaba, el Estado garantizaba el orden.
En respuesta, Rousseau va a decir lo opuesto. No, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. ¿Y qué dice algo más? Mira, que va a llegarle al Perú, ¿ah? Cuando el Estado es despótico por la voluntad general de los pueblos, puede romper el contrato social, ¿sí? Puede romper el contrato social. Recuerden, independencia de Perú. Cristo José San Martín. De este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general. Está parafraseando a Rousseau. Bien. Entonces le dije, los filósofos ilustrados influyen mucho en la independencia de América. Montesquieu, Charles Secondant, barón de Montesquieu. Él era noble, ¿ah? Puede ser noble, critica los privilegios de clase. En su obra El espíritu y las leyes, es ahí donde él plantea la división de poderes en una monarquía constitucional. Bueno, decir eso en esa época era súper archirrevolucionario, ¿no? ¿Sí? Eso era, digamos que hasta más que revolucionario, ¿ah? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días. Era subversivo plantear algo así. Profesor, en el chat le acabo de enviar A ver, las preguntitas que han venido en Historia del Perú en este último examen. ya, 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 ya. A ver, vamos a ver, ya. Terminando, respondemos las preguntas, ya no se preocupe. ¿Ya? Terminando. Ok. Voy a darme tiempo para esto. A ver, vamos a revisar, vamos a revisar, vamos a revisar. A ver, a ver. ¿Dónde veo? Acá en el chat no veo nada. En el chat, a WhatsApp, o en el chat acá. No le sale la opción de chat, solo le sale personas, participar, pero no le sale la opción de chat. No me sale participar, gente. A ver, más. No, 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 no tengo ningún chat de nadie, ¿ah? Entonces, no, 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 no. Gente, soy yo Es que al mismo. costado de gente debería salirle un logo de chat y a usted no le sale. Ya, a esto, estimado tutor, señor Gary, un favor, pues, que me habilite la opción de chat, porque no la tengo, ¿no? Para poder responder las preguntas que me escriban. Por favor. Ya, bueno, todavía hay tiempo, ya igual voy a estar insistiendo, ¿ah? Sí, porque Muy bien, también creo que hay sigamos. una opción de mensaje directo y también ahí lo ves, porque a veces así pasa con algunos profesores y por mensaje directo les llega. Ujú. Señor tutor, no, nada, nada, nada. Malan, malan, malan. Ya, bueno, que me habiliten, a ver, opciones, a ver, información, audio, idioma, aplicaciones, ninguna, vista, no, no, no. Ya, bueno, seguimos, 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 ya. Muy bien. Acá les mencionaba que Rousseau plantea la teoría del buen salvaje, ¿no? De que el hombre era bueno y la sociedad lo corrompe. Obviamente que ese buen salvaje que plantea Rousseau es un constructo teórico, ¿ah? Porque en la realidad nunca existió, ¿sí? En la realidad, ese buen salvaje de Rousseau no, nunca existió.
Bueno, y criticar los privilegios, esa era pues la moneda corriente en esa época, ¿no? ¿Sí? Ese era lo más corriente en esa época. Porque era súper injusto, pues. Escribiendo, pidiendo el chat. Sí, porque también ya se lo envié por mensaje directo. También lo puedes revisar ahí. Estoy escribiendo, pidiendo que me habiliten, ¿no? Ahora informo. Ya me respondieron ya. ¿Cuál fue el libro cumbre de la época? La Biblia, ilustrada. Ya. Enciclopedia. ¿No? Creo que esto deben haber escuchado muchas veces ese término, ¿no? La enciclopedia, ¿sí? La enciclopedia era la forma como se agrupó todo el conocimiento de la época. Bien, fue editada en el concepto de editor por Diderot y de Alembert. Y la verdad que ahí escribieron pues todos los genios de la época. Rousseau, Voltaire, Gournay, Quesnay. Nunca creo en la historia humana tantos cerebros juntos hayan escrito algo a la vez, ¿no? Se vendía por partes, por tomos, por fascículos, y era carísimo también, ¿ah? No estaba al alcance de todos. Pero marcó un antes y un después en el conocimiento científico, ¿no? Lo que es la enciclopedia. Bien. Obviamente que luego fue sometida a censura. La enciclopedia, esto Profesor, ahí en los tres puntitos, ahí dele clic fue esto, en configuración. fue esto censurada, porque en esa época Ahí creo que este, a esto, ver, apriete en la parte de no mostrar burbujas de chat, parece que ese de repente lo tiene activado. ya, acá estoy poniendo, muy bien, acá está. Mostrar burbuja de chat, ya. Ujú. Entonces, escriban, ahora sí, lo que quieran escribir, escriban, supongo, para que salga, porque lo anterior ya no sale, pues. A ver, vamos a probar. Ya, para que salga de las burbujitas del chat. Bien, bueno, la enciclopedia fue sometida a censura, porque en ese tiempo existía algo llamado censura. Es decir, había funcionarios que se encargaban de decir, esto se publica, esto no se publica, ¿sí? Bueno, eso hoy va en contra de los principios de libertad de prensa, ¿no? Pero pues en esa época era súper esto real. Existía la censura real, sobre todo en Francia. Real, cuando digo que existía, y real porque venía el rey, ¿sí? Entonces eso era imposible de que alguna crítica objetiva, una crítica mordaz contra el monarca, esto pueda publicarse libremente. Eso era imposible. Bien. Las monarquías al inicio pues, van a reaccionar lentamente. Su primera respuesta va a ser lo que se conoce como el despotismo ilustrado.
¿sí? Despotismo viene de déspota, ¿no? De monarca. Y ilustrado, pues, fue un monarca con ideas ilustradas, ¿no? Fue un intento de una transformación desde arriba. Reformas desde arriba, moderadas, no sé, ¿no? Lo que llamaríamos hoy centrismo, ¿sí? Lo que llamaríamos hoy centrismo, no muy radical. Cambios, pero moderados, ¿sí? Cambios, pero moderados. ¿Ya? Es una esta famosa frase que se le atribuye al emperador de Austria, José II. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Profesor, si gusta, le puedo leer las preguntas también, porque son cortitas en el caso de Historia de Perú. No son muy extensas. Ya, pero ya, al final, pues, todavía va a quedar bastante tiempo. ¿Ya? O si no, escríbenmelas acá a mi número, yo las digo acá. Mi número es 99 27 99 27 94 156. A ver, 99 99. Ujú, 27. Grandes ya. problemas, grandes soluciones. 99 27 Ujú, 94 156. 4, 94, profesor, ¿qué más? 15. 156. Ya. Entonces lo voy a enviar por Entonces, WhatsApp. sí, 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 no hay problema. Es un intento de revolución desde arriba, ¿sí? Un intento de revolución desde arriba. Es una pintura. Mira, en esa época era cachea, prestigio para los monarcas ser amigo de los filósofos. Por ejemplo, el rey de Prusia, lo que es Alemania, Federico II, era su amigo, ¿no? Se carteaba y lo invita a Voltaire, a su Listo, ya le envié corte en WhatsApp, En profesor. Prusia, a su corte en Prusia. ¿Ya? A ver, vamos a aprovechar para estas preguntas. O sea, el feudalismo, ya que me han llegado unas preguntitas. El feudalismo fue un tipo de organización política, económica, social que predominó en Europa. Ya, tal, siglo XIII. Estuvo sustentado en las relaciones de dependencia personal. Miren, la premisa, relaciones de dependencia personal. No está hablando de temas económicos. Bajo ese sistema, los siervos se vincularon precisamente con ese terrateniente. No, su vínculo era económico. La respuesta es la B. El poder político y económico giraba en torno a la posesión de la tierra. La posesión de la tierra es la que te daba riqueza, el feudo. Mientras más feudos tenías, más rico eras. Pero obviamente, la tierra no venía sola. La tierra venía con hombres, con siervos. Estaban, esta palabra no olviden, estaban adscritos a la tierra. Estaban vinculados por relación de dependencia a la tierra. ¿Sí? Entonces la tierra no venía sola, venía con siervos.
Nailam es de Lambayeque, Sicán. Tacainamo. El reino Chimú, su origen mítico venía con Tacainamo. Y su último rey, Ni Chancamán, que se peleó con Tupac Yupanqui. Pacarina, las pacarinas en los lugares, puede ser lagos, ríos, cuevas, cerros, donde surgían los fundadores de los pueblos prehispánicos. Son las pacarinas. Antes de la expansión de la Confederación Cusqueña, no, es regional, desarrollo regional. Cuando Pisu Yupanqui, futuro Pachacute, se junta con los señores locales para poder enfrentar a los chancas, a quienes derrota en la batalla de Yaguarpampa, ¿sí? Derrota en la batalla de Yaguarpampa, ¿sí? Son las cuatro que me han llegado. ¿Está bien? Sí, profesor, son esas. Muy bien. Está bien, no estaba tan fuera de foco tus respuestas. También. Felicitaciones. Estaba fácil también, ¿ah? El Tacainamo estaba facilísimo. La del feudalismo sí se podía confundir, creo que la más complicada fue la del feudalismo. El resto me parece que eran manejables. Características del despotismo ilustrado. Promovió el progreso social, pero todo dirigido por la monarquía. Entonces era un sistema por reformista, no revolucionario. Bien. Obviamente, cualquier medida popular se le daba con todo. Se le daba con todo. ¿Sí? De nada, estamos para ayudarnos, de nada. Principales reformas. La burocracia, parece el funcionario del Estado. El burócrata es el funcionario del Estado. Hasta ahora existen, ¿no? Libre comercio, ya hablamos de eso. Abolición de la servidumbre. Esta era la medida más avanzada de la época. Abolir la servidumbre. Libertad de trabajo. Tolerancia religiosa y regalismo. La religión se somete al Estado. Principales representantes. Claro, usted de España. El rey Borbón más importante. María Teresa de Austria y su hijo José II. Austria era una monarquía un poco rara, ¿no? Porque una monarquía esto multiétnica,
que sería la causa de su desaparición también, ¿no? Catalina la Grande de Rusia. Ella se conversaba con los filósofos. En esa época, como le dije, daba mucho caché, mucho prestigio. Eso era pues el yo me carteo con el filósofo, ¿no? Era prestigio. Como pues hoy serían los filósofos, serían los influencers de la época. Pero el principal monarca ilustrado, déspota ilustrado, sería Federico el Grande de Prusia. Prusia, base de la actual Alemania. Eliminó la tortura. ¿Cuántas confesiones se obtenían por tortura? Y estableció la tolerancia religiosa. Pucha, en esa época era pues súper revolucionario. Independencia de las 13 colonias. Las ideas ilustradas cruzaron el Atlántico. Bien, y ahí pues germinarían. ¿Qué pasaba en las 13 colonias? España había llegado hasta México, ¿no? Un poco lo que sería Florida, hasta ahí. No avanzó más allá porque eran zonas de pueblos, cazadores recolectores, no eran pueblos productivos. Quienes entraron ahí son los ingleses. Y ellos van a establecer colonias, cada una con sus propias características. ¿Ya? Por ejemplo, había colonias católicas, Maryland, colonias esclavistas, más que toda la del sur, y colonias más industrializadas, la del norte.
Y este va a ser un problema en el futuro de Estados Unidos, porque el norte era más comercial, de empresa, y el sur era más agrícola, dedicado a cultivo de tabaco y algodón con mano de obra esclava, ¿sí? Con mano de obra esclava. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra pues, se consolida como la primera potencia económica de Europa porque derrota a Francia en la guerra de los 7 años. Pero las guerras son carísimas, señores. Las guerras cuestan muchísimo. Napoleón decía que el dinero es el nervio de la guerra. O sea, ganas o pierdas te hacen endeudado. Obviamente, si ganas tienes ventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo pagan las guerras? Dos formas. En cualquier tiempo histórico. Con bonos e impuestos. No hay otra. ¿Sí? Entonces, solución, impuestos sobre las colonias. Entonces, los colonos, que eran en su mayoría pues hombres libres, decían, hey, hay un principio político de que los impuestos lo aprueba el Parlamento, pero nosotros no estamos en el Parlamento. ¿Sí? Sería lógico el reclamo, ¿no? ¿Cuáles fueron los impuestos? El azúcar, el papel sellado, o también llamado timbre, y el té. Entonces, las colonias pues decían, no, pues no vamos a permitir este abuso. Y lo que empezó como una pelea comercial se fue agudizando hasta pasar a una rebeldía total. Uno de los hechos que detonó esto fue la llamada masacre de Boston, donde injustificadamente tropas británicas dispararon a la población local. Y se les llamó pues los carniceros, ¿sí?
Otro hecho también que sí fue, digamos, esto detonador fue el llamado motín del té. El motín del té. Somos rebeldes, pero no ladrones. Pues no se robaron el té, lo tiraron al mar como símbolo. Esta es la imagen, mira. Famosa escena del motín del té. Acontecimientos. A ver, veamos. Miren en, cómo evolucionó todo. Repito, lo que era comercial derivó en una ruptura política brutal. Primer Congreso de Filadelfia. Todo esto en la costa del Atlántico, ¿no? Se acuerda romper vínculos comerciales con Inglaterra. Al año siguiente, también en Filadelfia. Se declara la guerra a Inglaterra y aparece el nombre de George Washington. Disculpen. Washington era un oficial al servicio de Inglaterra y que había sido destacado en las guerras contra Francia. Y era el mejor oficial que tenía Estados Unidos. ¿Ah? Y ya, pues, pero ahí va a aparecer la figura del apoyo francés. Hay un consenso histórico
Eh, en el apoyo francés, las 13 colonias no vencían. Francia invirtió muchísimo en la lucha, porque lo vio como una revancha contra Inglaterra. ¿Ya? Ahí está el caso del Marqués de Lafayette. Una gran dupla hizo con Washington, ¿no? El Marqués de Lafayette. Y el 4 de julio de 1776, Estados Unidos era independiente. Primera, una, primer, primera colonia que se independiza. Es su gran hito en la historia. El ser la primera colonia en independizarse. Thomas Jefferson, que luego también sería presidente de Estados Unidos, junto con James Madison, Benjamin Franklin, sería quien redacte la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Vamos a la guerra. Batalla de Saratoga. Sorpresiva victoria del llamado Ejército Continental. Ese era su nombre técnico, el Ejército Continental. Esto haría que Francia se juegue por todo. Y España también, ¿ah? Con las colonias. José de Galvez, que era militar de lo que ahora es México, apoyó mucho a las 13 colonias, desde La Habana también. Y por eso en los Estados Unidos hay una ciudad que se llama Galveston, ¿no? En homenaje a José de Galvez. Hasta que llegó la decisiva victoria de Georgetown. Mm, es que batalla en sí fue un encierro, ¿no? Washington y Lafayette tuvieron que encerrar a las tropas inglesas, ya por Cornwallis, y el general se rindió y entendió que era muy difícil que Inglaterra mande otro ejército que cruce el Atlántico. Luego de 2 años de negociación, en Tratado de Versalles, Inglaterra
reconoce la independencia de las 13 colonias. Hay una pintura oficial donde los representantes británicos ninguno quiso salir. ¿Ya? Consecuencias. Primera colonia en independizarse, ese es su hito, y serviría pues de modelo, ¿no? Como dice acá, a Francia y sobre todo para Hispanoamérica, ¿sí? Para Hispanoamérica. Primer Estado liberal democrático. Mira, había habido repúblicas en el pasado, sí, pero pequeñas, sin gran Estado, ¿no? Entonces no era un país, el primer país republicano, ¿no? El primer país es un Estado enorme, ¿sí? Y también es un hito. La primera república, como un Estado, ¿sí? Su primera constitución, que hasta ahora sigue. Este, miren, es un hito también. En Estados Unidos no han cambiado de constitución. Lo que son enmiendas, las llamadas enmiendas. Enmiendas. Entonces nosotros hemos tenido 13, ¿no? 13 constituciones hemos tenido nosotros en el Perú. Y, y lo es importante para nosotros, sirvió de modelo para las futuras independencias de Hispanoamérica, incluido nosotros, incluido nosotros. Bien, creo que no hay preguntas. Pasamos al otro hito, la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa. Francia era la segunda economía de Europa y era el país más absolutista, más abusivo que había en Europa. Si las ideas francesas avanzaron tanto, era precisamente por eso, ¿no? Porque era una potencia, no era un país cualquiera. Este sistema abusivo
se le conoce como el antiguo régimen. Es el nombre que los historiadores le van a dar, ¿sí? El antiguo régimen. Causas, como casi toda la vida, económica. El apoyar la independencia de las 13 colonias aceleró la quiebra del Estado francés, ¿sí? Y además, lo que era no tanto en gasto, pero sí en el efecto psicológico, la imagen, eran los gastos de la corte de Versalles, pues. Política que el sistema absolutista podía funcionar si el monarca era fuerte, enérgico, brillante, ¿no? Un Luis XIV. Pero si el monarca era débil, rastrero, pusilánime, como que el sistema no funcionaba mucho, ¿no? Y Luis XVI era bastante débil, bastante, ¿sí? No funcionaba el sistema. Ahora se habla mucho de los temas ambientales, ¿no? Acuerda la época, ¿no? Dice, el medio ambiente es muy importante, ¿no? Hubo un friaje muy fuerte que hizo que el cultivo de trigo se pierda en su gran mayoría. Y el principal alimento en Francia era el pan, ¿sí? Era el pan. Si no hay trigo, no hay pan. El costo se encareció y la gente se le prendía al rey, ¿sí? Lo acusaban de ser los responsables del mal manejo. Y otra causa que es muy importante es, que hemos repetido, los estamentos, la desigualdad en los impuestos, ¿sí? La desigualdad en los impuestos y también la desigualdad de la ley. Eso era cancerígeno, ¿no? Porque uno de los principios del liberalismo era la igualdad ante la ley. Y en Francia era donde era más evidente.
esta desigualdad. Bien. Esta caricatura tal vez refleja todo, ¿no? El pueblo cargando al Estado, al clero y a la nobleza. Pagaba los impuestos, era quien más servía en el ejército, era la mayoría de la población. Cuando se le mire, la situación era terriblemente injusta. Bueno, injusta obviamente con los ojos de nuestros tiempos. Tal vez en esa época no se veía así, ¿no? Se hacía normal, ¿no? La injusticia era normalizada, ¿sí? Bien, seguimos. Fases de la revolución. El periodo monárquico. Frente a la crisis que vivía el Estado, el rey convoca a los estados generales. ¿Bien? Reunión de los tres estamentos, ¿sí? Buscando una reforma tributaria. Pero estos estados, esta reunión, no llegó a un acuerdo, porque el problema era cómo se votaba. Era obvio que los del pueblo, el estado viano, querían que todos paguen impuestos. La nobleza del Perú no aceptaba. Bien. Esto llevó que se rompa la reunión, ¿sí? Y los diputados del tercer estado van a impulsar lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota, donde acuerdan redactar una constitución. A esa fase se llama la Asamblea Nacional. Bien, es ahí donde se va a dar la famosa toma de la Bastilla, que 14 de julio de 1789, y que hasta el día de hoy se le considera fecha nacional de Francia. ¿Sí? El 5 de agosto, 3 semanas después, se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Artículo 1. Todos los nombres nacen iguales. ¿Sí? Nacen igual. Y así cambia la situación política en Francia. Abolición de derechos feudales, se prohíbe la servidumbre, el Estado va a ser propietario de los bienes del clero y se va a proclamar la primera constitución francesa de 1791, donde Francia se proclama una monarquía constitucional. Y de ahí se convierte en la Asamblea Legislativa. Y las potencias absolutistas van a, pues, a atacar a Francia, queriendo liberar al rey. Entonces el pueblo va a saltar las Tullerías, el nuevo Palacio Real, y se suspende la monarquía constitucional. Y acaba la fase monárquica. Y se inicia lo que se conoce como periodo republicano. Ahí aparecen los partidos políticos. Los fuldenses o los monárquicos, los girondinos o moderados y los radicales jacobinos. Primera medida, ejecutar a Luis XVI, considerado pues responsable de los abusos. Ahí aparece la figura de Robespierre, el incorruptible, ¿no? Robespierre, el incorruptible. Él va a guillotinar a todo aquel considerado enemigo de la revolución, con su comité de salvación pública. Este gobierno del terror terminó con la ejecución del mismo Robespierre.
Y así, muerto Robespierre, como que se modera la revolución y entramos al directorio. Lo único bueno que es el directorio fue la oportunidad a un joven general provinciano, ¿sí? Llamado Napoleón. Napoleón Bonaparte, afrancesado como Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón Bonaparte. Sería Paul Barras, el presidente del directorio, que le dio la oportunidad. Y Napoleón sería un gran militar, y va a lograr tremendas victorias. Con el impulso de estas victorias, lograría ser programado cónsul, ¿sí? Él acabaría con el directorio y en sí con la revolución. Él es el tránsito hacia esto, lo más moderado. Un minuto. Bien. Y sus victorias lo auparon más. Luego se proclamó emperador. Bien. ¿Qué nos ha legado Napoleón? Antes de hablar de sus batallas. Las batallas se pueden perder, ganar, territorios conquistar, pero luego se pierden. El gran legado de Napoleón es el Código Napoleónico, base hasta el día de hoy de la mayoría de los sistemas legales del mundo. ¿Sí? Sí. Ese es el principal legado de Napoleón, el Código Napoleónico. Ahora hablemos pues de sus grandes victorias. Dime un minuto, por favor.
O mal de la garganta. Y ahora sí. La parte más importante es el periodo imperial, ¿no? El periodo imperial. Napoleón, donde llegaba, tropas, expandía las ideas liberales francesas. Y logró su gran victoria de Austerlitz o batalla de los tres emperadores. Bien. Su gran enemigo desde Francia era Inglaterra. Por eso Carl Greenberg le llama pues, una guerra entre la espada y la máquina, ¿no? Y Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Entonces Napoleón quiso combatirla practicando el bloqueo continental, o sea que los países aliados o sometidos a Francia no comercien con ellos, ¿no? Pero eso no era realista, no era realista. Es por eso que Rusia, que era su aliado clave, se le voltea y esto se van a la guerra y Napoleón va a sufrir unas tremendas derrotas. Y ahí ya Napoleón solo anduvo en retroceso, pues. En Leipzig, o también llamada Batalla de las Naciones, pierde, se exilia en Santa Elena, perdón, primero en Elba, retorna en los 100 días y es derrotado definitivamente en Waterloo.
y terminaría sus días exiliado en la isla de Santa Elena en medio del Océano Atlántico. Un gran militar, Napoleón. Lamentablemente perdió lo que no se debe perder, pues, ¿sí? La batalla final. Se no se debe perder. Consecuencia de la Revolución Francesa. Desaparece el absolutismo, los privilegios estamentales, y esto es muy importante, desaparece la servidumbre, hay mayor movilidad del empleo. Esto vinculado con la revolución industrial, que vamos a ver después, va a cambiar la economía del mundo. Y sí, ahora sí hablaremos de la revolución industrial. Surgió en Inglaterra, aprovechando qué? Su crecimiento demográfico, su desarrollo agrícola que le permitía tener una mayor población mejor alimentada, la importancia de la alimentación, fuente de energía, carbón, no, vapor y carbón. Como dice Condorcet, materia siempre hubo. Lo que el hombre necesitaba era fuentes de energía que permitan mover masivamente la materia. Al tener energía, mover la materia a gran escala, donde cambia todo. Pues ya no tienes que ser una persona o un animal que mueve molino. El vapor lo puede mover 10, 50, 100, 1000 veces más rápido, más fuerte. Y esto va a generar acumulación de capital. Y ese capital, ese excedente, se va a invertir en el resto del mundo. Así llegaría, por ejemplo, hasta América, ¿no? Y invirtió, quien financió muchas de las causas independentistas de América del Sur fue Inglaterra. ¿Eh? ¿Para qué? Para asegurar la generación. La eléctrica ya hablé de, ¿no? Las dos primeras, carbón y vapor. Materias primas, el hierro, que luego derivaría en el acero, ¿sí?
Aparecen nuevas industrias, la textilería, por el algodón, y la siderúrgica por el hierro. Ahí están, van de la mano, con las materias primas existentes. Y para mover las mercancías a mayor escala van a surgir nuevos medios de transporte, el ferrocarril y el barco a vapor. Esta es la máquina de vapor, este gran invento básico, elemental, fundamental para poder comprender la revolución industrial. James Watt, un primer generador de energía. Ya, obviamente, ¿no? Antes el que una persona mueva algo a que lo mueva una máquina es un cambio de paradigma fundamental en la historia humana. Ahí está, la primera locomotora, el barco a vapor, el telégrafo para las comunicaciones rápidas. El telégrafo sería en esa época lo que es el WhatsApp hoy, ¿no? Imagínense ya, para que se hagan una idea, ¿ya? Y así se inicia este proceso que no se ha detenido hasta el día de hoy, ¿no? Hoy ya estamos pues en la cuarta revolución industrial. Consecuencias. La primera, aparecen las megaciudades, migración del campo a la ciudad, hasta el día de hoy. Aparecen las ciudades de 1 millón de habitantes, ahora hay de 10 millones, ¿no? Londres, Manchester, Liverpool, París. La fábrica desplaza al taller, ¿sí? La fábrica desplaza al taller.
Y aparece la explotación laboral, pues. ¿Por qué se abusaba de niños y mujeres? Pues se les pagaba menos, ¿sí? Con el tiempo, los obreros se van a organizar y va a surgir los sindicatos, Organización de los Trabajadores. ¿Por qué a los trabajadores le decían proletarios de prole? Porque tenían muchos hijos. Por último, para cerrar, la restauración absolutista. Luego de la guerra de Napoleón, se intentó regresar al antiguo régimen. Una lucha absurda, de verdad que sí. Pero durante unos 15 años logró imponerse. ¿Quién era el campeón del absolutismo? Clemente de Metternich, en alemán, Clement von Metternich. Él se va a enfrentar a todo aquello que llama jacobino, rebelde. Y él va a impulsar que se mantengan las monarquías absolutistas. En el llamado Congreso de Viena. Metternich era austriaco, ¿no? Primer ministro de Austria, y él va a impulsar, ¿no? Que el nuevo mapa de Europa, y a este periodo le va a llamar la restauración. El poder viene de un monarca legítimo, no de un usurpador. A Napoleón le llamaban el gran usurpador. Que las potencias son responsables de mantener el orden internacional, más que todo en Europa, ¿no? Todavía no en otras partes del mundo. Si una monarquía entra en peligro, ellos pueden intervenir. Y acá viene algo que tiene que ver mucho con nosotros, ¿ah? En 1820 se va a dar la rebelión de General del Riego en España, lo que se conoce como el Trienio Liberal.
Esos 3 años se va a aprovechar para lograr la independencia de Perú y América. Porque por esta guerra civil que hubo en España, la Santa Alianza interviene mandando 100.000 soldados para recuperar el absolutismo en España. ¿Sí? Y este periodo de convulsión impidió que España pueda mandar refuerzos a sus colonias. Eso nos dio una ventaja a nosotros. Bien. Y se establecen los sistemas de congresos. ¿Sí? Y hasta ahora son parte, ¿no?, de la dinámica de los países. Un congreso, una reunión. El primer congreso se conoció fue el Congreso de Viena. Esta caricatura está en el Congreso de Viena. El aparato de la restauración era la Santa Alianza, la unión de tres monarquías absolutas. ¿Sí? Alejandro de Rusia, Francisco de Austria y Federico Guillermo de Prusia. Estos tres señores son los que se van a proclamar campeones del absolutismo. Y pues cualquier intento revolucionario lo sofocaban. Y ahí está pues la famosa caricatura que les menciono, ¿no?, de los llamados 100.000 hijos de San Luis. Ellos instigaron al anciano Luis XVIII, rey de Francia, a mandar 100.000 soldados para combatir la revolución liberal. Fíjense por qué no se decía liberal, ¿no? Muchas veces se decía jacobina por el nombre de la revolución francesa, ¿no?, de los jacobinos, los radicales. Todo aquello que tenía que ver con libertad, nuevo orden, ¿no? Esto, laico, era perseguido. Tanto así, por ejemplo, en la misma Francia, dos símbolos de la revolución. La bandera tricolor, que es la bandera de Francia, fue anulada, fue prohibida. Tres símbolos. La bandera primero. Segundo, el himno de la revolución, la marsellesa, fue prohibida también. Y en tercer lugar, hoy, Día Nacional de Francia, la toma de la Bastilla, la celebración por la toma de la Bastilla fue prohibida. Pero miren, por la pura fe. Oh, porque luego de esto, unas décadas, el idealismo venció. Y estos intentos conservadores
restauradores fracasaron en lo que se conoce como las revoluciones burguesas. Pero eso ya lo veremos en otro tema. A ver, vamos a las claves, a ver. Vamos a las claves. La uno, la C, la razón, la libertad. La 2, la 2 es la A. La 3, VV, FV. La C. La 4, la B. Y la 5, la C. La C. Ahí cerramos, chicos. ¿Sí? Cerramos. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.